Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Y la palabra de Dios, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma, le escribe y en el verso 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y cuando está diciendo antes, en todas estas cosas, de pronto tendríamos que ir y ver el contexto a lo que se está refiriendo. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, del verso 32 hacia adelante, vaya por favor a la escritura. Y en el verso 32 leemos que Pablo, escribiéndole a la iglesia que está en Roma, dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Oiga bien, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y cuando usted va ya al libro de Apocalipsis capítulo 12, va a encontrarse que el mismo Señor dice que ha sido arrojado a la tierra al acusador, porque Satanás es el que busca siempre acusarnos. Y no necesariamente es que va a poner a otra persona para que nosotros de pronto seamos expuestos o nos echen en cara algo. No, muchas veces trabaja en nuestra mente, porque de pronto planeamos algo y viene un pensamiento, y el pensamiento que viene a nuestra vida es: si de pronto usted tenía un sentir de prosperar, de poner un negocito, y usted mismo se anima en ese momento, pero viene el acusador y le dice no, y luego le recuerda todos los fracasos que ha tenido, y al último dice: es cierto, ¿para qué intento? Y el acusador está ahí muchas veces en nuestra mente tratando de controlarnos. Y Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia, le dice: antes bien. Y eso es algo hermoso que ojalá Dios me dé la libertad y que usted pueda recibir lo que Dios me estaba mostrando. Porque todo lo que enfrentamos de batallas, yo le ponía este ejemplo de algo que, ¿cuántos han querido poner un negocito por ahí y que no lo han logrado? ¿Cuántos han querido hacer eso? ¿Verdad? Y ha querido y de pronto se ha animado, de pronto ha venido alguien: no, mira, y le cuenta un montón de cosas. Y al último dice: sí, es cierto, mejor no lo hago. Quiero que vayamos entendiendo algo que Pablo nos está diciendo en la escritura. Leamos una vez más, por favor, la palabra del Señor, el verso 32. Y dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? Oiga, ¿qué dice ahí? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que los justifica? ¿Quién es el que condenará? Y luego dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego agrega, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y agrega: tribulación, me podrá, como diciendo, me podrá separar
del amor de Cristo. Y esto es importante que lo vayamos viendo. No está hablando de nuestro amor por el Señor. ¿Sí está comprendiendo esto? Porque uno puede amar a Dios, pero lo que Pablo está diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nosotros como seres humanos, como seres vivientes, hermano, tenemos dificultades. Hay veces que en nuestro estado de ánimo llegamos como esos gallitos queriendo cantar todo el día. Pero hay veces que nuestro estado de ánimo tal vez llegue decaído, llegue cabizbajo, llegue con la cabeza agachada. De pronto que somos cambiantes en nuestro estado de ánimo. ¿Sí me está comprendiendo? Y cuando Pablo está diciendo algo tan hermoso, que ¿qué nos separará del amor de Cristo? No está hablando, nuestro amor es variante, es cambiante, pero el amor de Dios es constante. El amor de Dios todo lo puede. El amor de Dios vence toda barrera. El amor es Cristo mismo en nosotros el que nos va a hacer salir adelante. Y dice Pablo, antes bien, ante todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos vencedores hay aquí en este lugar? No, pero con todo el corazón, ¿cuántos vencedores hay acá en este lugar? Que no le dé miedo que lo sepa el diablo. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? Antes bien, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Nada más que tenemos que descubrir, tenemos que pedir al Señor que nos revele. Porque hay veces que nosotros actuamos como Simón. Mira, hermano, ¿cómo como Simón? ¿Sabe que en la palabra del Señor les compartí a los hermanos en la mañana cómo se forja un líder? Y en la palabra del Señor vemos que el Señor llama a sus 12 discípulos, ¿verdad que sí? Usted va a Mateo capítulo 4, empieza a leer del verso 18 hacia adelante, va a encontrar que el Señor llama a Andrés o a Simón y Andrés. Y usted va a encontrar que en ocasiones en la Biblia va a encontrar que dice Simón, y en ocasiones dice Pedro, y hay veces que dice Simón Pedro. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y normalmente cuando el Señor llama a Pedro Simón, es porque está actuando de una manera que se está moviendo más en un sentido terrenal y humano. Si usted va a Juan capítulo 1 verso 42, vaya por favor, nada más para que pueda verlo también. Y en Juan capítulo 1 verso 42, el Señor Jesús, hablando con Pedro, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Y quiero que si usted de pronto puede verificarlo, verifíquelo, me interesa mucho. Y el Señor Jesús le está diciendo a Pedro: tú eres Simón. ¿Sí dice así? ¿Ya lo tiene? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero mire lo que dice enseguida, está hablando en tiempo futuro. Y será llamado Cefas. Y entre paréntesis dice que quiere decir roca. Será llamado Pedro, en otras palabras. Quiero que vaya conmigo aquí en esto, porque cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Roma, le dice: antes bien, ante todas estas cosas, vosotros sois más. Fíjese bien, y ojalá que me vaya comprendiendo. No le está diciendo que es un vencedor, no. ¿Qué le está diciendo? Serás más. O sea que uno puede tener la victoria, pero puede ir todavía más arriba. Nada más que cuando leemos el contexto de todas las cosas, hay algo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Que Pablo le está diciendo a la iglesia algo tan precioso, algo tan especial, refiriéndose a Cristo.
¿verdad? Y cuando se refiere a Cristo está diciendo que me separará del amor de Cristo, no del amor que nosotros tenemos por Cristo. ¿Sí estamos comprendiendo aquí? Es del amor de Cristo. En otras palabras, la manera que Dios nos amó, la manera que Él está dentro de nosotros, y que si de pronto pasamos tribulación, pasamos angustia, que todo aquello, si nosotros estamos en Cristo, el amor de Dios va a prevalecer y nos va a llevar de victoria en victoria. Hablando en el plan espiritual, vamos a ver la gloria, y no solamente vamos a ser vencedores, sino que vamos a ser más que vencedores. Si le va a dar la gloria al Señor, désela. Yo me detengo y usted ensalte el nombre precioso del Señor. Y lo llevaba de pronto a Pedro para que pudiera comprenderme. Hay algo que aparece en Juan capítulo 1 verso 42. ¿Qué dice el Señor Jesús hablando? ¿Qué dice la palabra del Señor? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Esa es la manera que el Señor, cuando le hace la invitación, cuando lo trae a su equipo de trabajo, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Le está diciendo: tú eres en realidad, hasta este momento que estás delante de mí, tú eres Simón, hijo de Jonás. Que tiene que ver con todo lo humano, con todo lo terrenal, con todos nuestros miedos, con todo lo que enfrentamos, con todas nuestras dudas, con todo. ¿Sí me está comprendiendo? Pero hay algo hermoso que le dice: pero serás, como diciendo, después de que empiece a tratar contigo, después de que yo trate contigo, que te pongas en mis manos, que me permitas obrar, vas a ser llamado Cefas, que quiere decir piedra, una roca que no lo mueven tan fácilmente. Y Dios quiere a un grupo de hombres y mujeres, y nosotros estamos en ese proceso de transformación en el Señor. Hemos venido con dificultades, hemos venido con miedos, hemos venido con las cosas que nos asustan terrenalmente, pero el Señor quiere transformarnos. Si hemos venido como perdedores, el Señor quiere transformarnos no en vencedores, sino más que vencedores. Y Dios quiere llevarnos a ese punto, que seamos más que vencedores. Vamos, dele la gloria al Señor. Si está comprendiendo, si está agradando a Dios, dele la gloria y la honra al Rey de Reyes. ¿Estamos comprendiendo esto? Más que vencedores. Ahora, quien lo está diciendo es Pablo. No lo está diciendo cualquiera. Y digo que no lo está diciendo cualquiera porque le está diciendo al pueblo. Hermano, ¿qué entendemos por la palabra vencedor? Alguien que vaya a un diccionario y busque la definición de vencedor. Yo lo tengo, pero quiero que usted mismo trabaje junto conmigo en la palabra. Le doy de pronto, ¿verdad?, el lugar para que vaya a su teléfono, ponga ahí, dicen allá en México, googlee, ¿verdad?, y póngale ahí significado de vencedor. ¿Qué quiere decir la palabra vencedor? Y en sí la palabra vencedor es una palabra que significa ganar, triunfar. Es el resultado favorable que se consigue a una cosa difícil. ¿Alguien lo encontró? Que me diga el significado. ¿Alguien lo encontró? De pronto, yo le estoy dando lo que de pronto traigo escrito. Oiga, que vence o gana en algo, que queda por delante o encima de los demás, en una lucha o en una competición, que prácticamente significa lo mismo que le estoy diciendo, que es la palabra vencedor. Quiere decir que es un ganador. Y yo quiero que vea esto, hermano, que Pablo nos dice en el verso 37, antes, en
todas estas cosas. No dice soy. Verso 37, por favor, vaya a su Biblia. Antes, en todas estas cosas, ¿está en singular o está en plural? ¿Cómo dice? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Y a quién se está refiriendo? ¿A cualquiera? No, no se está refiriendo a cualquiera. ¿Se está refiriendo a los del mundo? No, no se está refiriendo a los del mundo. Está refiriéndose a todos los que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y no es Pablo, es el mismo Dios que está viendo a sus hijos. Es el mismo Dios que está viendo a todos los que han creído en Cristo Jesús. Los está viendo como más que vencedores. En otras palabras, Dios nos ve como más que vencedores. Pero hay veces que Dios nos ve así, pero hay veces que uno no se ve como un perdedor. ¿Sí me está comprendiendo lo que le digo? Cuando usted va al libro de Primera de Samuel y va del capítulo 18 hacia adelante, va a encontrar de pronto cómo está en el capítulo 11 el llamado de Saúl. Pero va a encontrar ese momentito donde David llega al campamento del ejército de Israel. Y cuando llega al campamento del ejército de Israel, en ese momentito el pueblo está escondido, está siendo amedrentado. Y está siendo amedrentado por un paladín filisteo llamado Goliat, que todos los días salía, y cuando se formaban en orden de batalla, unos a un lado del campo, otros al otro lado, se ponía el ejército así bien valientes, y se ponía también el ejército de los filisteos bien valiente. Y cuando ya estaban a punto de salir y enfrentarse, de entre medio de los filisteos se empezaba a formar y se iban abriendo camino, y de pronto dentro de aquel iba saliendo un hombre gigante, alto, de pronto bien armado, bien resguardado, que de pronto la pura altura causaba de pronto dentro del pueblo un amedramiento, causaba miedo, y cuando escuchaban lo que salía diciendo, de pronto huían despavoridos. Algunos se escondían entre las piedras, otros entre los árboles, pero había algo que los estaba amedrentando, les estaba poniendo miedo. Pero era porque lo estaban viendo como Simón. Ojalá que me vaya entendiendo. Lo estaban viendo como alguien que no ha tenido una experiencia, que no ha recibido al Espíritu de Dios. Pero cuando alguien ha creído en Cristo, le abrió su corazón y el Espíritu de Dios ha venido a su vida, de pronto las cosas que va a enfrentar no van a ser las mismas. Si las enfrenta en el Espíritu, va a ver el problema y va a decir: ¿qué es este problema? No me dura nada. Y no porque sea yo, sino porque el poderoso, el grande, el maravilloso, aquel que me amó, aquel que dio su vida, está conmigo y me dice que soy más que vencedor. Y quiero que vaya viendo la diferencia. Pedro, Dios lo fue formando. Pedro era de los hombres de que antes, cuando estaba en una plática, no dejaba que las personas terminaran, inmediatamente sacaba conclusiones. Era impetuoso, era bueno para hablar. Háblame, Señor. Pero en ese ímpetu la regaba. ¿Cuánto la hemos regado aquí? Hay veces que asumimos y de pronto sacamos conclusiones antes de tiempo, y puras vergüenzas en veces. Somos avergonzados por apresurarnos. Así era Pedro, así dice la palabra del Señor que era Pedro. Porque usted va a la Escritura y, por ejemplo, usted va a Mateo capítulo 16 verso 22, va a encontrarse esa parte donde el Señor Jesús, tratando con Pedro,
No le digo que unos minutitos antes, porque en la cronología, en la palabra del Señor, es difícil saber los tiempos. Pero es más, vaya por favor, Mateo capítulo 16 y verso 22. Ojalá que no me falle la memoria. Oiga, entonces Pedro, tomándolo aparte, no me equivoqué, es ahí. ¿Qué dice el verso 21? Mire lo que dice el verso 21. Y quiero traerlo con ejemplos de la palabra del Señor para que nos demos cuenta cómo Dios fue trabajando en la vida de Pedro y cómo de pronto actuaba como Simón. Y hay veces que actuaba como Simón Pedro y hay veces que actuaba como Pedro. ¿Sí me está comprendiendo? Cuando leemos el verso 21, ¿qué dice el verso 21? Lo tiene Mateo capítulo 16 verso 21, porque por ahí veo que están buscándolo, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 21? Oiga, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Ahí deténgase. Lo que empezó a declararles es que iba a ser entregado por los ancianos y por los fariseos y que iba a morir. Es lo que empezó a decirles. Y cuando Pedro escucha esto, como que no le pareció, sacó conclusiones. ¿Sí me está comprendiendo? Sacó conclusiones y yo creo que pensó: ¿cómo se pone a decir esto el maestro? Les va a meter miedo a los demás. Yo no sé si de pronto cuál fue, pero así como era Pedro, yo creo que llegó y lo agarró del brazo y se lo jaló y se lo llevó para un lado. Y cuando se lo llevó para un lado, le dijo, dice la palabra que empezó a reconvenirlo. Y cuando usted va a un diccionario y busca el significado de la palabra reconvenir, es llamar la atención, reprender. Imagínense a Pedro reprendiendo al maestro porque sacó conclusiones, se apresuró. Digo, lo que está diciendo está mal, como diciendo, está contaminando, está metiéndoles miedo. No es que diga eso la palabra, yo lo estoy poniendo de esa manera como ejemplo. ¿Sí me está comprendiendo? Pero empezó a reconvenirle. Yo le pregunto, ¿cómo estaba actuando Pedro? ¿Como Simón o como Pedro? Estaba actuando como Simón. Estaba actuando como cuando le dijo el Señor: tú eres Simón, hijo de Jonás. Estaba actuando en su humanidad. Y nosotros, los que hemos recibido a Cristo, acuérdese por favor, ojalá que me vaya entendiendo, acuérdese que nosotros hemos recibido a Cristo. Cristo mora dentro de nosotros, y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede venir enfermedad, puede venir dificultad, pueden venir problemas, pero si estamos en Cristo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y el amor de Cristo es que Él fue a la cruz, dio su vida para decirnos, para darnos la victoria en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Vamos, dele la gloria. Yo me detengo y usted ensalte el nombre precioso del Señor. Dele la gloria al Rey, porque Él vive y reina. Amén. ¿Nos estamos gozando con la palabra? Empezó a reconvenirle. ¿Qué más sigue diciendo ahí? A ver, recuérdeme lo que dice. Empezó a reconvenirle. ¿Qué más sigue diciendo? Ese es el verso 21, ¿verdad? Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte. Yo quiero que por un segundo cierren sus ojos, vea a Pedro allá con sus hermanos discípulos y al Señor. Y vea al Señor hablando con todos, diciéndole: es necesario que yo muera, me van a entregar. Y está hablando con todos, y ve a Pedro que en cuanto escuchó esto, inmediatamente, ¿qué es lo que hizo? Fue
La palabra del Señor dice que tomándolo aparte, estaba queriendo darle consejos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba queriendo enseñarle a Jesús. Eso está tremendo, ¿verdad? Entonces Pedro, tomándole aparte, ¿qué más sigue diciendo, hermanita? ¿Qué más sigue diciendo? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué más sigue diciendo? Diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cómo le dijo el Señor a Pedro? Ay, Señor, ¿cómo le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Le dio, ese no fue un jalón de orejas, pero era un proceso, porque estaba actuando en la carne, y lo que Dios estaba viendo en Pedro no lo estaba viendo como un perdedor. ¿Sí me está comprendiendo? Lo estaba viendo como alguien que es más que vencedor en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y era un proceso de transformación en la vida de Pedro. Y muchos de los que estamos aquí, hermano, tal vez hemos tenido un fracaso, tal vez hemos tenido una decepción. Es parte del proceso. Lo que Dios te está viendo, no te está viendo como un fracasado, no te está viendo como alguien que no puedes, te está viendo como alguien que le ha recibido y que Él está en ti, y te está viendo como uno que es más que vencedor. Ahora, el punto es aquí, ¿cómo nos vemos nosotros? Porque ya el Señor nos ve como más que vencedores, pero hay veces que nos vemos humanamente. ¿Sí me está comprendiendo? Le pregunto, ¿cómo veía el Señor a Moisés? ¿Como más que vencedor o como un derrotado? Como más que vencedor. Y vamos a ir a la palabra del Señor para que me vaya comprendiendo. Vaya por favor al libro del Éxodo. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos nos estamos gozando con la palabra del Señor? Vamos a Éxodo capítulo 3, por favor. Yo quiero que veamos a Moisés actuando en la carne, actuando como Simón, pero veamos a Dios cómo quiere que actúe Moisés. Vamos al verso 10. Vaya al verso 10. Éxodo capítulo 3, verso 10. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice el verso 10? Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Fíjese, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué es lo que Dios quería que Moisés hiciera? Que lo querías usar como un instrumento de victoria para el pueblo de Israel. ¿Sí me está comprendiendo? Porque el que el pueblo estuviera en Egipto, el pueblo de Israel estuviera en Egipto, lo que significaba era que estaban bajo la esclavitud, estaban siendo dominados, estaban siendo controlados, estaban bajo la autoridad de los egipcios. Y lo que el Señor viene a hacer es a libertar a su pueblo. A todo esto, ¿cuántos somos libres en este lugar? ¿Cuántos somos libres en este lugar? Y Él quería libertar a su pueblo. ¿Sí me va comprendiendo aquí? Y el Señor le está dando una orden. Y le estaba dando una orden porque sabía que Moisés no podía, o le estaba dando una orden porque sabía que Él iba a hacer todo el asunto. Porque estaba viendo a Moisés como un perdedor o como uno que es más que vencedor.
¿Cuántos queremos ser más que vencedores acá? Es necesario que dejemos de mirarnos nosotros y miremos a Cristo en nosotros para poder ver la victoria, para poder ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Vamos, dele la gloria al Señor si desea hacerlo con todo el corazón, porque Él se lo merece. Mire, verso 11, mire lo que responde. Dios en el verso 10 le está dando una orden, le está diciendo: ven. Por tanto ahora, y está diciendo el Señor, como diciendo: yo te voy a enviar, no vas a ir tú, yo te voy a enviar, y te enviaré a Faraón. ¿Para qué, Señor? Para que saques a Egipto a mi pueblo, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué responde Moisés? Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso está tremendo. ¿Qué está diciendo Moisés? Estaba viéndose él, estaba viendo su capacidad, y yo creo que en su capacidad se acordó que cuando menos nomás pudo matar a un egipcio, tuvo que salir huyendo, y que andaba huyendo. Mire qué tremendo. Y que no pudo hacer. Pues ¿quién soy yo? Quise hacer algo, no pude. Porque hay veces que uno mismo, en el mundo le llaman su autoestima está por los suelos. Digo en el mundo porque ya en el Señor es otra cosa. ¿Sí me está comprendiendo? Porque nosotros debemos andar siempre hablándole de un nivel humano terrenal. Tenemos que andar con nuestra autoestima, no por nosotros, sino porque el que está en nosotros es Cristo, y el que está en nosotros es más que vencedor. Y tenemos que andar siempre de pronto pensando que es el Señor que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, y le va a dar la gloria, désela al Rey con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Qué responde Moisés? ¿Quién soy yo? Como diciendo: te equivocaste, Señor. Escogiste al hombre equivocado. Y sabe que hay algo que me llena el corazón, hermanos, que la palabra del Señor dice que de lo vil y lo menospreciado, de ahí nos escogió Dios. Muchos veníamos con problemas, con dificultades, muchos éramos mal hablados, y de ahí el Señor nos escogió. De pronto de lo que no servía, nos ha escogido para mostrarle al mundo, para mostrarle a aquellos que no creen que hay un Dios, que se den cuenta que Él tiene poder, y que el Señor saca del muladar al hombre y lo lleva de victoria en victoria, que no son ellos, que es el Dios todopoderoso que está en ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ahí es donde tenemos que buscar más, llenarnos de la presencia de Dios. Porque si andamos debiluchos, andamos todos anémicos. Yo no sabía que era la anemia. Bueno, había escuchado, pero una cosa es que uno escuche y otra cosa es que sepa qué es. Y un día llego a la casa de una sobrina mía, y estando platicando con ella, me dice: tío, mire que me ando cayendo, me quedo ahí tirada, desmayada. Y le digo: oiga, ¿por qué te quedas? Es que estoy toda anémica. Dije: ¿qué es? Y hay veces que espiritualmente andamos anémicos. Sentimos que no podemos, que vamos a fracasar. Pero eso es porque de pronto andamos como Simón y no como Pedro. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Cómo deberíamos andar todo el tiempo? ¿Como Simón o como Pedro? Como Pedro. Y el Señor le está diciendo: tú eres Simón, hijo de Jonás, punto, pero vas a ser llamado Cefas. Como diciendo: hasta aquí te estoy recibiendo,
pero cuando termine contigo tú vas a ser una roca. No te van a mover tan fácilmente. Vas a ir de victoria en victoria, vas a ir de triunfo en triunfo. No porque tú puedas, sino porque me das lugar de tomar el control de tu vida y llevarte de victoria en victoria. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Vamos, denle la gloria al Señor. Ya empezó a darle, denle con libertad, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. En el verso 11 de Éxodo capítulo 3 dice Moisés, que le respondió al Señor: ¿quién soy yo? Mire la confianza que tenía en sí mismo. ¿Quién soy yo para que vaya a los hijos de Israel? Verso 12, ¿qué dice el verso 12? Mire, ¿cómo está viendo Dios a Moisés? ¿Como un perdedor o como un vencedor? Y no porque Moisés pudiera, no. Era porque el Señor lo estaba mandando. Y el Señor lo estaba mandando. Si el Señor lo estaba mandando, el Señor lo iba a respaldar. Eso está precioso. No era porque Moisés fuera sabio, entendido. No, él estaba reconociendo que no calificaba para el trabajo. Pero aquí no estamos porque califiquemos. Aquí estamos porque el Rey de Reyes nos ha escogido. Estamos aquí porque Él puso su mirada y dijo: lo voy a hacer mi hijo. Voy a poner de mi espíritu sobre esa mujer, sobre ese varón, y lo voy a transformar, lo voy a cambiar, lo voy a mudar en otro hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, cómo me gozo con la palabra. ¿Cuántos están gozando con la palabra de Dios? Mire, eso está bueno, ¿verdad? La palabra. Le digo que me gusta ir despacio, así aprendí de mi pastor. Y me gusta de pronto abandonarme en el Señor. Y cuando leo la palabra me lleva a un lugar, me lleva a otro. Lo único que hago después es juntar las escrituras y ponerlas por escrito para que no se me olviden. Pero me gusta que el Señor me ministre, y cuando me va mostrando las cosas, de pronto me recuerda: ¿te acuerdas de Moisés? Sí, Señor, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y luego voy y lo busco, lo encuentro y lo apunto, lo escribo para que no se me olvide, para cuando le estoy compartiendo usted sienta que sea. Pero es Dios quien va poniendo la escritura. Ahora, hay algo importante, hermanos, que la palabra de Dios nos va mostrando. Verso, ¿dónde estamos? En Éxodo capítulo 3 verso 2, ¿verdad? Dice, ve. ¿Qué dice enseguida? Y respondió, Dios le respondiendo. Cuando Moisés dice: ¿quién soy yo, Señor? Si no te estoy mandando porque tú seas algo. Yo sé quién eres. Eres un derrotado. No se lo dice así. Nosotros los hombres actuamos de esa manera. Pero Dios le dice, ve. ¿Qué más sigue diciendo? Verso 2. Dios hablando con Moisés: ve, porque yo estaré contigo. ¿Y en cuántos mora el Señor de los que estamos aquí? ¿En cuántos el Señor? Él tiene una promesa, y la promesa que hizo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tengamos un problema, cuando tengamos una necesidad, acuérdate, hermano, acuérdate, hermana, acuérdate, amigo, que no le has entregado tu vida al Señor. Hoy es el día para que lo recibas, para que le permitas venir a tu vida y ya no sigas viviendo esa vida, y permitas que Dios te controle y te lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, para que seas más que vencedor. Esto está precioso. Verso 12. Y él le respondió, Dios respondiéndole a Moisés: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre el monte. Y luego ahí viene la parte humana. Ahí viene Marcos enseguida. Miren lo que le responde Marcos al Señor. Bueno, es Moisés, pero lo aplico a mi vida. ¿Qué dice el verso siguiente que estamos leyendo?
Haga de cuenta que está escuchando al hermano Marcos, siempre negativo, siempre negativo. No puedo, un montón de cosas. Mire lo que dice. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra de Dios? ¿Le sigo? ¿Sí? Mire, dijo Moisés a Dios: he aquí, vamos pues, voy a ir, como diciendo, voy a ir. Llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, como diciendo, ni siquiera sé tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y es algo tremendo lo que la palabra del Señor nos va diciendo y nos va exponiendo, hermanos, porque vemos ahí que le está respondiendo y el Señor le dice a Moisés en el verso 14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado vosotros. Verso 15: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Cuando nosotros vamos al capítulo 4, vaya por favor al capítulo 4. ¿Qué dice el verso 10? Entonces dijo Moisés, ¿a quién? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Como dicen, ¿cómo se te ocurre escogerme a mí si soy tartamudo? ¿Cómo estaba actuando ahí? ¿Como Pedro o como Simón? ¿Y qué es lo que Dios nos vio en nosotros? Nos encontró como Simón, pero quiere hacernos más que vencedores. Ojalá que podamos comprender y que Dios le esté revelando esto, que ciertamente somos seres humanos, que ciertamente tenemos debilidades, y si nos vemos nosotros nuestra capacidad, nos vamos a decepcionar de nosotros mismos. Pero si vemos adentro de nosotros quién está dentro de nosotros, nos vamos a ver no como perdedores, sino nos vamos a ver como hombres y mujeres que tienen a Cristo, y Cristo es más que vencedor. Y esa es la manera que Dios quiere que nos veamos, como más que vencedores, si Cristo está en nosotros. Por eso Pablo dice: ¿qué me separará del amor de Cristo? No del amor que yo tengo por Cristo, no, del amor, o sea que el amor de Dios está en nosotros. Y el amor de Dios, hermano, provoca muchas cosas. El no rendirse, el echarle ganas, el empujar, que sentimos que se acabó el camino. Pues si se acabó el camino, hay que poner una escalera, hay que brincar, pero hay que llegar al otro lado, como diciendo el Señor: tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Que estás desanimado, vamos, levántate, tú puedes, tú eres más que vencedor. Si estás pasando por dificultades, el Señor te dice: tú eres más que vencedor. Pero siempre el Señor haciendo una obra maravillosa. Cuando leemos el verso 10, Moisés le dice al Señor: nunca he sido hombre de fácil palabra, siempre poniendo peros. No puedo. ¿Cómo me identifico con ese Moisés? ¿Cuántos nos identificamos con ese Moisés? Siempre negativos hay veces. No, pero no, y puro no, puro no, puro no. Y en el Señor dice: sí, 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 sí se puede, pero en Cristo. Verso 11. Miren lo que le responde el Señor a Moisés. Dice: soy tartamudo. Y le dice el Señor: a ver, Moisés, te pregunto, ¿quién dio la boca al hombre?
¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. Y le preguntamos, ¿no soy yo el Señor Jehová? Y le dice después, ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Como diciendo, ¿cuándo crees que tú vas a hacer eso? No, yo soy el que estoy enviándote. Si yo te estoy enviando, yo voy a hablar por ti. Si yo te estoy enviando, yo voy a ir contigo. Si yo te estoy enviando, yo te voy a llevar en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Como diciendo, yo te voy a hacer más que vencedor. ¿Cuántos tenemos una lucha interna con nosotros mismos? A ver, levante su mano. ¿Cuántas veces que sentimos que andamos como Simón? Pero ¿cómo quiere el Señor que andemos? Como una roca. Que andemos como transformados. A mí me gusta cuando leemos en 1 Samuel capítulo 10, el verso 6. El Señor le dice a Saúl que va a ser mudado en otro hombre. Dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y serás mudado en otro hombre. Como diciendo, te voy a transformar. Y Saúl, de pronto su persona, su estado de ánimo se sentía por los suelos. Que cuando el profeta Samuel le dice, ¿para quién son todas estas cosas y todo lo que hay en Israel? Sino para ti y para toda tu casa. Y como que no se creía digno de aquel regalo. Si yo soy de la tribu de Benjamín, de las más pequeñas, como diciendo, ¿por qué me escogiste a mí? Si no es de pronto, algunos de nosotros podríamos decir, hermano, es que yo no sirvo, es que eso es humanamente. Pero lo que Dios ve en nosotros no es a un hombre que no puede, ve a un hombre que si se deja dirigir por Dios, vamos a ir de victoria en victoria, vamos a ser más que vencedores. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón. Mire lo que dice el verso 13 de Éxodo. Nos estamos gozando. Ya le voy a ir terminando. Ya tiene el verso 13 de Éxodo capítulo 4. En el verso 12 el Señor dice, yo voy a estar contigo. Pero hay veces que uno es necio, es terco, ¿verdad? Como las mulas dicen por ahí. Perdóneme. No, es que no puedo. Pero hombre, viene un hermanito y lo quiere. Pero no, es que no. Y no lo saque de ahí. Y usted quiere animarlo. No. Y Moisés como que estaba actuando de esa manera. Si el Señor, caramba, hombre, le está diciendo al Señor, yo voy a ir contigo. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar la victoria. ¿Y qué le responde Moisés al Señor? Verso 13. Ay, Señor, el lamento por delante. Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Y ya como que le calmó la paciencia, porque el verso 14 dice que el Señor se enojó. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Como diciendo, yo lo conozco, no necesita decirme a quién voy a enviar, te estoy enviando a ti. Y es que Dios quiere hacer de todas nuestras debilidades, quiere mostrarnos y quiere hacernos de nosotros, de todo humanamente lo que podamos vivir, de cómo nos sentimos,
Él quiere hacer de nosotros, de aquello que de pronto nosotros mismos no confiamos ni en nosotros. Él quiere que nosotros empecemos a confiar en Dios y quiere que empecemos a vernos como Él nos ve, y no nos ve como derrotados, no nos ve como perdedores, nos ve como triunfadores, nos ve como alguien que va de victoria en victoria, nos ve como que somos más que vencedores. Aquí el problema no es Dios. ¿Quién es el problema aquí? Muchas veces somos nosotros. Y nos pasa porque somos seres humanos, hermanos. No podemos negar esto. Hay una lucha, ¿verdad que hay una lucha interna dentro de nosotros? Si los siervos de Dios la tenían, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? Pero los siervos de Dios, al igual que nosotros, tenemos al mismo Dios que Pablo, tenemos al mismo Dios que Pedro, tenemos al mismo Dios que dio su vida en la cruz del Calvario, y el Espíritu de Dios se ha derramado también sobre nosotros, de tal manera que también el Señor nos ve a nosotros como más que vencedores. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón. Désela como uno que es más que vencedor. Si hay algo adentro que le dice no aplaudas, hoy dile: hoy, carnita, te sometes. Hoy voy a aplaudirle. Hoy soy más que un vencedor, no por mí, sino por el que está dentro de mí. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Antes bien, ante todas estas cosas, somos más. Yo quiero que lo lea usted, para que no crea que he ido más a mí. Vaya una vez más, y aquí le estoy concluyendo. Romanos capítulo 8 verso 37. Y quiero que por favor me lo lea en voz alta, pero léalo creyendo esa palabra. ¿Qué dice Romanos capítulo 8 verso 37? Mire qué hermosa es la palabra de Dios. Si tú venías desanimado, venías con problemas, si venías ya casi a rastras y sentías que ya no podías, hoy Dios quiere sacarte de este lugar diferente. Hoy Dios no quiere que cruces esa puerta como llegaste, no. Oh, Dios quiere que cruces la puerta de salida de este lugar, no como llegaste. Quiere que salgas de este lugar como uno que es más que vencedor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo quiero que usted lo lea en voz alta. ¿Qué dice? Pero en todas estas cosas, ¿somos qué? ¿Somos qué? ¿Verdad que no dice Pablo soy más que vencedor? No, nos está incluyendo a todos los que hemos recibido a Cristo. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo de los que estamos en este lugar? ¿Cuántos hemos recibido a Cristo en este lugar? ¿Cuántos hemos recibido a Cristo? Usted que ha recibido a Cristo, si ha venido el problema, siente que no puede, hoy el Señor le dice: usted es más que vencedor. Póngase de pie en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Antes bien, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Tú que venías enfermo, hermano, hermana, yo quiero invitarte acá al frente. Pasa. Tú que no vienes enfermo, pero que tu estado de ánimo ha estado batallando. Has sentido que Satanás te ha estado golpeando y que has querido soltar la toalla. Ven, hermano, vamos a orar juntos. No te digo que voy a orar por ti. Vamos a orar juntos, tú y yo. Y vamos a buscar meternos a la presencia de Dios.